Hola a todas y todos. Vamos a intentar retomar los vídeos de YouTube, con uno de los que más me habéis pedido en Instagram, que es el de las conexiones entre diferentes letras para formar palabras. Lo hemos llamado cómo conectar letras sin morir en el intento, porque todos empezamos practicando letras separadas, ya sea en caligrafía o en lettering, y después cuando las intentamos juntar para formar palabras, pues se puede llegar a convertir un poco en misión imposible. Así que la idea de este vídeo es reunir una serie de consejos que os ayuden a empezar, sea cual sea la herramienta que estés utilizando, y tanto para caligrafía como para lettering. Cuando conectamos dos letras, tenemos que asegurarnos de que dejamos el espacio justo entre ellas, ni más ni menos. El espacio que dejamos entre dos letras está muy relacionado con una cosa que se llama el blanco interno de la letra, porque es tan importante en una letra el trazo, que es lo que se ve, la parte de color, como lo que no se ve, que sería el blanco interno. En esta primera conexión, que estaría bien hecha, si os fijáis, el espacio que hay dentro de la A es muy parecido al espacio que hay entre la A y la I. Además, el trazo de salida de la A, que sería este trazo de aquí, sigue la dirección que luego va a coger la inclinación de la letra I. En el segundo ejemplo, no tenemos suficiente espacio entre la A y la I, porque el espacio que hay dentro de la A es mucho más grande que el espacio que hay entre la A y la I. Además, si dibujamos las direcciones que hemos dibujado antes del trazo de salida y de la inclinación de la I, vemos que estas direcciones no se parecen en nada, que se cortan la una a la otra en vez de ser tangentes. En el tercer caso nos hemos pasado con el espaciado, porque hay mucho más espacio entre las letras que el espacio que hay dentro de la A. Y si dibujamos las direcciones del trazo de salida y de la inclinación de la I, nos daremos cuenta de que tenemos el mismo problema que antes. Una buena manera de evitar este efecto de corte es dibujar trazos de salida más largos. Por ejemplo, en este caso, si dibujamos la letra A y el trazo de salida lo dejamos muy bajito, hasta esta altura de aquí, vamos a tener que pegar mucho la letra C para poder cortar a ese trazo de salida, y al final el espacio que nos queda entre las dos letras va a ser muy pequeño. Pero si dibujamos la misma letra y el trazo de salida lo dibujamos más alto, hasta esta altura de aquí, nos va a ser mucho más fácil conectar la letra sin pegarla tanto y dejando un espaciamiento correcto entre la A y la C. Y este truco es válido sea cual sea la inclinación de nuestras letras, porque hay gente que dibuja las letras más verticales. La inclinación es el ángulo que forma el eje principal de la letra con la horizontal. Entonces, si dibujamos las letras más verticales o las dibujamos más inclinadas, están igual de bien. Lo único que hay que hacer es dejar ese trazo de salida más alto y, sobre todo, no mezclar inclinaciones diferentes en una palabra. Las hacemos más verticales o más inclinadas, pero si hacemos una letra vertical y la otra muy inclinada, como en este caso de aquí, visualmente no va a quedar bien. El espaciamiento también se practica, igual que practicamos los trazos básicos y que practicamos las letras por separado. Conforme vayamos escribiendo palabras, vamos a saber directamente cuál es el espacio necesario entre cada una de las letras. Una buena práctica es, en vez de hacer letras por separado, ir escribiendo palabras o, por ejemplo, escribir el abecedario, asegurándonos de que después de cada letra el trazo de salida es suficientemente alto para conectar con la siguiente letra. Aquí, por ejemplo, en esta A me he vuelto a dejar el trazo de salida muy corto y cuando intento conectar la B se quedan muy juntas. En el caso de aquí hemos dejado poco espaciamiento, y en el caso de la B el trazo de salida está suficientemente alto y cuando voy a conectar la C la puedo conectar sin problema. Sin embargo, entre la C y la D he vuelto a tener el mismo error y aquí directamente las letras se chocan. Hay letras que necesitan que esos trazos de salida estén un poco más separados y un poco más altos, pero en general este consejo se puede aplicar a todas las combinaciones de letras. Una letra que os da muchos problemas, por ejemplo, es la V, porque decís que el trazo de salida se os queda muy alto, pero realmente eso es lo que necesitamos para conectarlo bien a la siguiente letra. El problema sería que se nos quedara demasiado bajo, pero en este caso podéis ver que aunque el trazo se quede muy arriba, lo podemos conectar con una I, con una R, que es de las más difíciles, o incluso con una letra de trazo curvo como la O.
Otra cosa que podemos hacer es cambiar el trazo de salida. En vez de hacerlo hacia arriba, lo podemos hacer completamente horizontal. Y en ese caso, el trazo de salida y la letra ya no son tangentes, son perpendiculares, pero por alguna razón también queda bastante bien, ¿vale? Entonces podemos conectar, por ejemplo, la V con la I, con la N, que es una combinación un poco rara, pero la V con la U, que sí que sería bastante común, pues la podemos conectar directamente desde el inicio de la letra. Otra de las combinaciones que parece imposible es la de la O con la R. ¿Vale? En este caso depende muchísimo de la forma que le queramos dar a la O y de la forma que le queramos dar a la R, porque hay muchas maneras de dibujarlas. En este caso, en el primero, lo que estamos haciendo es crear una especie de trazo de salida que lo llevamos tan alto como queramos para poder conectarlo con la siguiente letra, que en este caso sería la R. Pero también podemos cambiar completamente la forma, por ejemplo, en esta ya viene directamente con ese trazo de salida y las podemos unir así, o en este ejemplo que sería como muy llamativo y un estilo muy exagerado. Si la O la queremos dibujar muy sencilla, podemos cambiar la forma de la R, ¿vale? Como en este caso, en donde entran perpendiculares, y habrá otros casos como este último en el que no habrá manera de hacerlo funcionar y hay que cambiar directamente de tipo de letra. Y ya por último, si todo falla, recordar que no es 100% obligatorio conectar las letras y que hay algunas que nos las podemos dejar sin conectar. En esta última parte del vídeo lo que vamos a hacer es ver una serie de conexiones que son especialmente problemáticas y casi siempre tienen que ver con que una parte de la letra choca con parte de la otra letra. Como por ejemplo en esta T y en esta R, la barra va a chocar con la R si hacemos una R muy compleja. Entonces casi siempre la solución suele ser simplificar una de las dos letras o aumentar un poco el espaciado para que quepan las dos igual de bien. En el caso de la F y la R pasa lo mismo. Si simplificamos la parte del trazo ascendente de la F, podemos hacer que las letras ya no choquen, o también podemos cambiar directamente la forma de una de las letras, como por ejemplo la R, para evitar el problema. Con la W tenemos un caso muy parecido a la V, que ya hemos visto antes. Y también vamos a ver aquí la opción de hacer florituras. Hay veces que en las conexiones, si no las queremos hacer, dibujando una floritura en una de las letras nos queda un resultado bastante guay. ¿Con qué más letras podemos hacer florituras? Pues por ejemplo, todas las letras con trazo descendente, como la Y, la J, la G, la Z, dependiendo de cómo las dibujemos. Y estas letras con trazo descendente yo no las uno prácticamente no, pero muchas veces no las uno porque me gusta mucho más aprovechar estas florituras y así de paso se decora la palabra. Y las conexiones con la S pues pasa un poco como la R. Hay muchas formas de escribir una letra R y una letra S. Entonces, en estos casos yo lo que os recomiendo es que tengáis como una especie de chuleta o papel aparte en el que probéis todas las combinaciones. Algunas os gustarán más, otras menos, y al final podéis elegir quedaros con el tipo de letra que mejor se adapte a vuestro estilo. Y aquí se acaba el vídeo, pero acordaros de que en el perfil de Instagram tenéis en las historias destacadas todos los ejemplos de conexiones que he ido dibujando, y también me podéis dejar en un comentario cuáles son las que más os cuestan y las dibujaremos en los próximos vídeos.